Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, tu conciencia, un puñal en tu corazón. La conciencia, amigos, trabaja de manera autónoma, de manera soberana. La conciencia sí pudiera llegar a adormecerse, a estar bajo grilletes, es posible. Pero en términos generales, la conciencia de manera autónoma nos habla, ya sea aprobando nuestras conductas, decisiones y demás, o reprendiéndonos por ellas. Se puede decir perfectamente con una Biblia abierta que Dios utiliza la conciencia como un receptor de la voz del Espíritu Santo para nosotros, ya que un texto bíblico dice, aún por las noches Dios me enseña en mi conciencia. Ese dispositivo es un dispositivo moral, básicamente. Va calificando y cualificando nuestras acciones, desde nuestras actitudes y pensamientos hasta nuestras acciones. Y cuando nuestros actos son verdaderamente contrarios, hostiles a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, entonces la conciencia nos habla. Pues con eso, amigos, tiene que ver nuestro tema. Tu conciencia, un puñal en tu corazón. Atención, hay un ejemplo muy preciso a este respecto. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 24 y versículo 10. Y después que David hubo contado al pueblo, es un censo no aprobado por Dios, porque ese censo es como para demostrar lo que nosotros humanamente somos capaces de hacer, lo cual no era necesario porque la batalla es del Señor. Pues bien, después que David hubo contado al pueblo, le hirió su corazón. Escuchen esto. Le hirió su corazón. Su corazón fue un puñal, el que recibe y es a través de su conciencia. Le hirió su corazón y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que traspases la iniquidad de tu siervo, porque yo he obrado muy locamente. La conciencia nos habla cuando nosotros no estamos dispuestos o capaces de hacerlo. Lo normal es que cada persona responsablemente, maduramente, pueda decir esto está bien, esto no está bien en mi vida, en mis actos. Pero cuando nos adormecemos respecto a esa realidad, porque la Biblia dice que a veces somos como una persona que se ve en el espejo, mira lo que hay, pero al darse vuelta se olvida de ello. Entonces, el Espíritu Santo nos habla a través de nuestras conciencias. Y es interesante cómo se describe la voz, la intervención y el trato de la conciencia. Dice que le hirió su corazón al haber hecho esto. Eso nos pasa a todos. Que le hagamos caso o no ya es razón de otro tema. La persona que hablándole Dios a través de su conciencia se endurece, porque el endurecimiento también es una decisión y es una actitud. Pues con esta base escritural les invito, amigos, a que trabajemos con la pregunta, ¿cómo se vuelve un puñal la conciencia? ¿Cómo es que eso sucede así? Atención. En primer lugar, la conciencia se vuelve un puñal en nuestro corazón porque o cuando te perturba por tus malas acciones. Pierdes la paz. La paz, amigos,
no se compra con dinero, no se ofrece en las tiendas, ni está en los aparadores. La paz es tan valiosa, tan necesaria y a la vez tan frágil. La paz no es un acorazamiento al que le entra cualquier clase de ataque, de lesión y no pasa nada. La paz es frágil. La paz, así como no es fácil conseguirla, también muy fácilmente puede perderse. Y cuando hacemos algo que va en completa contraposición y contrasentido de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, lo primero que vamos a perder, el primer efecto y la primera consecuencia es la pérdida de la paz. Esto es entonces caer en un estado de perturbación que es mental, es anímica y es espiritual. Es todo el espectro tridimensional, tripartito del ser humano que queda en esa perturbación. Es que hasta el cuerpo se ve afectado cuando la conciencia ha trabajado y ha perturbado nuestras vidas producto de malas acciones cometidas. Es lo primero que suele suceder cuando la conciencia se vuelve un puñal en nuestro interior. También esto se da cuando la conciencia te perturba, cuando has desobedecido a Dios. Una cosa es el pecado como cosa grotesca, ¿no? Como cosa grosera. Pero desobedecer a Dios puede ser algo más sutil, algo con mayor elaboración. Si no es así, solamente notemos el cuadro de la serpiente conversando con Eva. Es algo sutil. Volverse de la voluntad de Dios, ir en sentido opuesto. Eso generalmente no pasa de golpe, no es como cuando se cae un vaso o un plato de la mesa y se hace pedazos en el piso. No. Uno poco a poco, paso a paso, de manera imperceptible, de forma sigilosa, uno va tomando un camino que no es. Entonces, cuando esa señal se capta en la conciencia, entonces comienza la conciencia a molestarte, a perturbarte, a perseguirte cuando te has apartado de la voluntad de Dios. Amigos, preguntémonos, aparte de la salvación en Cristo, ¿no es cierto que la voluntad de Dios es ya el sendero nuestro? ¿Es el camino nuestro? Una vez que nos tomamos de la mano con Cristo, lo que hay que hacer es seguir de la mano con Cristo. No importa cómo la voluntad de Dios permita a veces cosas que nosotros no aprobamos, no disfrutamos, que en ninguna manera son gratificantes, pero a pesar de eso, si continuamos fielmente apegados a la voluntad de Dios, todo estará bien al final. Pero si vamos optando por lo que nos gusta, por lo que nos conviene, por lo que se nos antoja, entonces ir movidos por todos esos quereres, al final nos van a apartar de la voluntad de Dios y comienzan a sonar las alarmas en nuestra conciencia. Pero te digo algo, dale gracias a Dios si tu conciencia todavía funciona. No te disgustes cuando la conciencia restringe tu paz tratando contigo, porque nada mejor como resguardo que la conciencia a uno le hable y que la conciencia todavía le funcione, porque hay gente que se endurecieron tanto que aplastaron vilmente a su propia conciencia, la voz en su interior. Entonces estamos hablando, amigos, de cómo se vuelve un puñal la conciencia, y hasta aquí te he dicho, 1, te perturba por tus malas acciones, y 2, te sigue perturbando también cuando has desobedecido a Dios, cuando te has apartado de su voluntad. Número 3, también la conciencia se vuelve un puñal cuando te perturba por causa del pecado. Si hay algo perturbador, es el pecado.
tiene que ser aquel individuo un ente ya degenerado, perverso, pervertido, que ya el pecado le produce alegría. Pero en términos de normalidad, una persona cuando ha pecado no se siente bien consigo misma. Comienza una lucha de culpabilidad, una lucha de desasosiego, una lucha de confrontación, de no estar bien. Eso es a efecto de la conciencia que está perturbando por el pecado. Y es que la Biblia es sumamente drástica cuando habla del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Muere la paz, muere la tranquilidad, muere el discernimiento y comienza a morir todo lo que está alrededor de esta persona. Miren cómo se sintió Caín, porque el pecado es pecado. Tú dirás, no, pero es que yo no he matado a mi hermano Abel. No, pecado es pecado. En la Biblia no hay pecados grandes ni pequeños. Dice, andaré errante. Es lo que dijo él. Andaré errante. Y las sombras se apoderan de su corazón. Dice, y cualquiera que me mate, cualquiera que me encuentre me matará. Esto es cuando la conciencia te perturba. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando esto está pasando en nuestro interior? Ir a buscar a Dios. Posiblemente necesitemos arrepentimiento por el pecado. Por lo que la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y también lo dice el autor neotestamentario, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y finalmente, también se vuelve un puñal la conciencia en nuestras vidas cuando nos perturba a causa de nuestra rebeldía. Nuestra rebeldía. Una cosa es salirse de la voluntad de Dios, que, hombre, uno se puede ir deslizando poco a poco, ¿no es cierto? Es tan fácil y es tan imperceptible a veces como vamos deslizando poco a poco, pero la rebeldía ya es un estado. Al rey Saúl se le dijo que la rebeldía es una condición grave, comparable con la idolatría y la hechicería. En ese mismo renglón, en ese mismo piso, en ese mismo nivel de gravedad está la rebeldía. Entonces, cuando hay rebeldía es cuando tú estás abiertamente en contra de Dios, diciendo, no me importa nada, no me importan las consecuencias, no me den ningún consejo, no me importa lo que tenga que pasar, no lo haré y no lo haré. Rebeldía. La rebeldía posiblemente sea una de las ulceraciones más horrendas y nauseabundas que produce el pecado. Una cosa es pecar por desconocimiento, pecar por ignorancia, pecar por inmadurez, y otra cosa es el pecado por causa de la rebeldía. La persona en rebeldía tiene un pie puesto en el infierno ya. Pues bien, volvamos al texto bíblico de inicio, segundo de Samuel, capítulo 24 y verso 10. Y después que David hubo contado el pueblo, le hirió su corazón. Su conciencia fue un puñal en su corazón. Y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente, porque cuando la conciencia nos arrincona y nos habla, lo que queda es arrepentimiento. Ese es el camino. Dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que traspases la iniquidad de tu siervo, porque yo he obrado muy locamente. La conciencia lo acuchilló literalmente. ¿Cómo la conciencia se vuelve un puñal en tu corazón? Es lo que hemos hablado y a lo que hemos hecho referencia en el programa de hoy.
Y lo hace de estas maneras. 1, te perturba por tus malas acciones. 2, te perturba cuando has desobedecido a Dios, es decir, te has salido de su voluntad. 3, te perturba cuando has pecado, y eso ya es palabras mayores. Y 4, también te perturba cuando has caído en un estado de rebeldía con Dios. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Tu conciencia, un puñal en tu corazón. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.